Muy bien, jóvenes, continuemos. Ahora, profesor, en mis exámenes de admisión normalmente me dan tablitas, me piden la velocidad, la rapidez de una reacción, la ley de una reacción. ¿Qué es eso? Dice, ¿no? Ya, escucha. Eso tiene que ver con la famosa ley de Gulbert-Waite. Dice así: sea la siguiente ecuación, ¿no? Que es la misma que la anterior, lo he vuelto a copiar simplemente, dice así. La ley de velocidad de la reacción establece que, este es muy importante, que la ley de velocidad es igual a ¿quién? A una constante. ¿Qué es esa constante? La constante de velocidad. Esa constante va a depender solamente de la temperatura, que quede claro acá. Multiplicado por ¿quién? Por la concentración de los reactantes elevado a su orden. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma genérica de cómo tú vas a expresar la ley de velocidad. La ley de velocidad, repito, es igual a ¿quién? A la constante de velocidad por la concentración de los reactantes elevado a su orden. Para serte bien honesto, dentro de la universidad, a esa concentración le vas a llamar la actividad, ¿sí? Actividad. Pero bien, vamos a estar acá. Dice, de la ecuación podemos decir que, de la ecuación, ahí está, mira, aquí por favor, quiero que estés muy atento porque vamos a relacionar todo esto, ¿eh? Dice, mira, esto es tu ecuación, esta es tu ecuación, ¿estamos de acuerdo? Esta es tu ecuación. De la ecuación podemos decir que aquí tengo que hacerte un previo paréntesis. El previo paréntesis es lo siguiente, bueno, cuando tú apliques esa ley de velocidad, es válido para, o sea, estamos hablando acá de una ley de velocidad de sustancias moleculares. Este señor que está aquí es válido para ¿quién? Para sustancias que están en fase gaseosa y vapor. ¿Estamos de acuerdo? Fase gaseosa y vapor. Para aquellos que son sólidos o líquidos simplemente no se considera como la unidad, en todo caso, no como para que desaparezca. Me explico mejor. Aquí voy a especificar, ¿sí? Aquí, supongamos que esté en fase gaseosa, importante, y aquí en fase vapor, ¿sí? Ahí está. Profesor, la ley de velocidad, ¿cuál sería? Una constante K multiplicado por ¿quién? Por la concentración de los reactantes. Profe, este señor es un gas, entonces sí lo considero. Profe, él es un vapor, entonces sí lo considero. Vendría a ser así. ¿Por la concentración de quién? Por la concentración de A, estamos elevado a la quién, profe, a su coeficiente. No, es elevado a su orden. A ese orden le voy a llamar una letra alfa. Profe, no es que coincidía, no siempre coincidía, ahorita lo vamos a ver. Multiplicado por quién, por la concentración de quién. Profesor, está en fase vapor, también se considera. Db elevado a la quién, campeón, elevado a su orden. Le puedo poner una letra beta. Y eso vendría a ser la ley de velocidad. ¿Me dejo entender? En este caso, profesor, no me lo esperaba. Yo pensaba que yo iba a poner B. Sí, un momentito, ahorita te voy a explicar eso en qué consiste. Lo que quiero que tengas en cuenta, simplemente, lo primero, hasta este momento, cuando tú apliques esto, por favor, ten el cuidado que tú vas a expresar de aquellas sustancias que se encuentren en fase gaseosa o vapor. Profe, un ejemplo más. ¿Qué hubiese pasado si este señor hubiese estado en fase sólida, por ejemplo? En fase sólida. Si él hubiese estado en fase sólida, este señor, el A, no hubiese considerado. Simplemente te hubiese quedado, tú me estás siguiendo, ¿ah? K por la concentración de B a esto. Se terminó. ¿Me dejó entender? Insisto, se considera aquella sustancia que está en fase sólida, en fase gaseosa, discúlpame, y en fase vapor. Que quede bien claro acá. Ahora, profe, acá ya, hasta ahí ya quedó más claro, pero esto ya me sorprendió. Un momentito, dice acá. ¿Y cuál es el orden de reacción? El orden de toda la reacción simplemente es sumar el orden parcial de cada reactante. ¿Me dejo entender? Entonces, profesor, el orden de la reacción, ¿cuál vendría a ser? La suma de alfa más beta. Ese es el orden, ¿no? Es como en álgebra hallar el grado absoluto, algo así es. ¿Me dejo entender? Entonces, el orden sería cuestión de sumar, ¿qué cosa? El orden parcial de cada uno de los reactantes. Ahora, profe, pero aún me queda intriga de esto ya. Nota. Para responder a eso, hay que saber contrastar
los dos tipos de reacciones según la cantidad de etapas que tiene. Hay reacciones sencillas y hay reacciones complejas. ¿Qué es una reacción sencilla, por favor? Es aquella que ocurre en una sola etapa. O sea, es una reacción muy rápida, ¿me dejo entender? Profesor, ¿y qué es una reacción compleja? Es aquella que ocurre en 2 a más etapas. Profesor, que ocurre en 2 a más etapas, ¿qué significa? Que son reacciones muy lentas. Aquí lo voy a poner, ¿ah? Una reacción compleja que ocurra en 2 a más etapas, permíteme, lo voy a poner así, por favor, así, significa, lo voy a poner así, me vas a disculpar acá, son reacciones, así, reacciones muy lentas. Eso lo va a hacer, físicamente significa eso. Y que sea una reacción sencilla que ocurre en una sola etapa, quiere decir que son reacciones muy rápidas. Profesor, a ver, antes que sigamos y hablar del orden, para zanjarte esta duda que te he generado, soy consciente de ello, es lo siguiente, profesor, ¿y cómo yo calculo la rapidez de una reacción compleja? Supongamos que una etapa tenga rapidez 1, otra etapa rapidez 5. ¿Cuál sería la velocidad de toda la reacción? ¿El promedio? No. En una reacción compleja, la rapidez lo determina la etapa más lenta. Repito una vez más. En una reacción compleja, la rapidez la determina la etapa más lenta. Aquí no vas a sacar promedio ni nada por el estilo. Simplemente la determina la etapa más lenta. ¿Me dejo entender? Que quede clarito para tus preguntas, ya sabes, teóricas que te puede venir. Por eso estoy haciendo hincapié acá. Dice... Profesor, a ver, en una reacción sencilla que ocurre en una sola etapa, ahí sí, el orden es igual ¿a quién? Es igual al coeficiente estequiométrico. Eso que quede clarito. Ah, profesor, ya estoy entendiendo. Y ahora recién, pues claro, con esta información recién nos posesionamos para entender bien esto, ¿no? Cuando tú hacías esto, profe, si acá vale 2 al cuadrado, si acá vale 3 al cubo, tú estabas asumiendo, en tu subconsciente estabas asumiendo que es una reacción sencilla, es una reacción que ocurre en una sola etapa. ¿Me dejo entender? Cuando es una reacción sencilla, ese orden coincide exactamente con el coeficiente estequiométrico, así de simple. Pero si es una reacción compleja, el orden, campeón, es diferente. ¿Diferente a quién? Al coeficiente estequiométrico. Entonces, esto es la clave que quiero que tengas, por favor, para entender muy bien esta parte que está acá. Esta es la clave que quiero que tengas. Hay que dar la interpretación. Entonces, insisto, cuando tú hacías que este orden coincida con el coeficiente, es porque en tu subconsciente tú estabas diciendo que se trata de una reacción sencilla, me dejo entender. Pero si tú ves en un problema, en una ecuación, etcétera, que el orden no coincide con el coeficiente, es porque el autor te está diciendo que es una reacción compleja, y que es una reacción compleja la que ocurre en 2 a más etapas. Repito una vez más, en una reacción compleja, ¿qué etapa determina la rapidez de una reacción? Lo va a determinar la etapa más lenta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplito, jóvenes, para terminar. Observa, dice así. Exprese la ley de velocidad e indique el orden de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si tú observas aquel balance, hay que balancear. Acá tengo 6 carbonos, aquí hay, pongo por 6, mejor entender, 12 hidrógenos, aquí hay 2, pongo por 6, oxígenos, ¿cuánto tengo acá? Acá tengo 12 más 6, 18, tengo 6, falta por 6 y acá la unidad, se terminó. Profesor, entonces, según la ley de Goulburn y Way, la ley de velocidad sería así, ¿no? La velocidad de una reacción realmente es rapidez, ¿no? Es igual a una constante K. La constante velocidad, esa es una constante que depende de la temperatura, multiplicado por ¿quién? Por la concentración de ¿quién, campeón? Por la concentración de los reactantes.
¿Quiénes son los reactantes, profe? Esta glucosa y este oxígeno. Pero como te acabé de mencionar, tú solamente vas a considerar sustancias que están en fase gaseosa o vapor. Este señor, como está en fase sólida, no se considera. Es decir, ¿quién sería? ¿Concentración de quién? Del oxígeno elevado a la ¿qué? Elevado a la ¿qué? Elevado a su orden. ¿Me dejo entender? Entonces, permíteme decir. Lo voy a hacer de manera bien formal. Elevado a quién? A su orden. Le pongo acá un alfa. ¿Qué te parece? Pero sí, mira, sí, hacía esto, mira. Si yo hacía esto, ¿sí? Hay que enfatizar esto. Pero si yo hacía esto que está acá, profesor, la velocidad de la reacción es igual a una constante K por la concentración del oxígeno elevado a su coeficiente, que es 6. ¿Me dejo entender? Hay una diferencia. Si tú me dices que este señor está elevado al cubo, aquí estaría suponiendo, aquí, ¿no? Estarías, ¿qué cosa? Estarías suponiendo que se trata, ¿no? Estaría suponiendo que se trataría, o sea, que se trata de una reacción importante, que se trata de una reacción sencilla. Entonces, que quede bien clarito. Pero al poner así, ¿qué significa físicamente, por favor, ¿no? Que doy la posibilidad que sea una reacción compleja, salvo se demuestre que sea lo mismo y eso es otra cosa, ¿sí o no? Que aquí, ¿no? Doy la posibilidad, ¿no? Doy la posibilidad, una forma genérica de que sea qué cosa, de que sea, ¿no? Doy la posibilidad de que sea, o de que se trate, ¿verdad? De que sea qué cosa, una reacción compleja. Eso quiero que tengas en cuenta. Profesor, mucho formalismo. ¿Qué es lo que hago un examen de admisión? Ya, es un examen de admisión. Si a ti no te dicen nada y tú ves que los datos son directos para calcular, asume, por favor, que se trata de una reacción sencilla. O en otros términos, físicamente se trataría, ¿no?, de que te están dando la etapa más lenta de una reacción compleja, ¿no? Es así como tú lo vas a entender. Muy bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar y ya con los problemitas que veremos, obviamente reforzaremos más todo este tema de cinética química. Cuídate, gracias por todo, jóvenes.